Un gusto de saludarles una vez más, como todas las semanas en la reflexión que hacemos sobre alguna porción de la Escritura. Gracias a todos aquellos que comentan. Los comentarios son muy importantes para viralizar los vídeos. También a los que hacen un like. Los algoritmos de YouTube miran si hay alguna persona que recibe comentarios o recibe like, entonces presenta a mayor cantidad de personas los videos. Por eso es importante comentar y hacer like. Si aún no estás suscrito, no te olvides de suscribirte para poder recibir una información cuando se publique un nuevo video. Esta semana vamos a iniciar una serie de reflexiones sobre Primera de Corintios 7. A la luz de una serie de problemáticas que nos han presentado en virtud de uno de los capítulos más complejos del Nuevo Testamento y que ha servido para la mayor cantidad de conceptos erróneos sobre el matrimonio y sobre la sexualidad que se ha transmitido en Occidente. Así que los quiero invitar a que estén atentos. Probablemente van a ser 3 programas sobre Primera de Corintios 7. No pretendía comentar Primera de Corintios 7 porque quiero hacer una serie de videos que quiero comenzar la próxima semana de comentarios de las epístolas paulinas, empezando por Romanos. E iremos semana a semana haciendo un comentario de un capítulo del libro de Romanos y luego seguiremos con los libros de Corintios y luego Gálatas y así sucesivamente. Porque creo que es necesario, amerita hacer un análisis de cada capítulo a modo de comentario bíblico. Van a ser temas de media hora con el propósito de hacer una síntesis. En mi grupo de estudio estamos ya hace varios años estudiando las epístolas paulinas. Comenzamos con Gálatas, luego comenzamos con Gálatas, luego seguimos con Romanos, luego con Primera de Corintios y ahora estamos en Segunda de Corintios. Pero este capítulo en particular, Primera de Corintios 7, ha sido la base para sustentar una cantidad enorme de conceptos que de alguna manera han distorsionado especialmente la sexualidad y en particular el matrimonio en Occidente. Desde las primeras interpretaciones místicas que se hicieron en la Baja Edad Media y en la Alta Edad Media, hasta las interpretaciones místicas que tuvieron después los cristianos, especialmente de grupos extremos, como los puritanos, los cuáqueros y otros parecidos. Y que lamentablemente, como las ideas generalmente no mueren, sino que se transforman, se modifican o adquieren matices distintos, muchas de estas ideas siguen estando presentes. Vamos a comenzar con la primera reflexión, que es con los primeros versículos de 1 de Corintios 7. Voy a usar la versión de Nueva Versión Internacional. Me parece que esta versión tiene más cercanía al sentido original de las expresiones neotestamentarias, más que la Biblia de Jerusalén o la Biblia del Peregrino o la Reina Valera, que en muchos casos es una traducción muy pobre. Versículo 1. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Es un texto extraño. En primer lugar, dice, paso ahora a hablarles acerca de lo que me escribieron. No tenemos la más mínima idea qué es lo que le escribieron a Pablo las personas que pertenecían a la comunidad cristiana de Corinto. Podemos deducir que aquí hay un problema. De hecho, había un problema en Corinto de relaciones incestuosas
pero no sabemos de qué están hablando, solo que él sugiere no tener relaciones sexuales. Este es un texto extraño. Es un texto que ha dado lugar a muchísimas interpretaciones, especialmente ascéticas y místicas. De hecho, basado única y exclusivamente en este versículo, se ha fundamentado una idea que se extraña al pensamiento hebreo y en general extraña al pensamiento semita, no así extraña a algunos grupos ascéticos griegos, que es la base del celibato, es decir, estar célibe, no tener vínculo sexual, la base del antimatrimonio que surge especialmente a fines del siglo I, siglo II, con el gnosticismo, y la sospecha sobre la sexualidad que se instala en Occidente, especialmente de la mano de los maniqueos por una parte y de los gnósticos por otra parte. Ahora, lo que no entendemos es que aquí Pablo no está haciendo una afirmación. Lo que está haciendo es respondiendo a una pregunta. La pregunta que le han hecho es si es lícito tener relaciones sexuales. Y lo que viene a continuación es una propuesta de Pablo. Ahora, lamentablemente, no se ha entendido que en el versículo 1 se está hablando de una pregunta y se ha considerado que es una afirmación Pablo, lo cual es un error. ¿Por qué es un error? Porque a continuación él dice algo contrario a lo que se está planteando en la pregunta. Versículo 2. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. ¿De qué tanta inmoralidad está hablando? En Corinto, que era una ciudad clásica en el mundo antiguo, vinculada con la inmoralidad, de hecho había una expresión que se usaba en el mundo antiguo para referirse a la inmoralidad sexual, que era corintiar, es decir, se había creado una especie de verbo en relación a Corinto. Entonces, en vista de la inmoralidad que existía, Pablo sugiere que es necesario que estemos casados. Es decir, todo lo contrario de lo que dicen los antimatrimonios y lo que dicen aquellos que creen en el celibato. Ahora, esta construcción de este versículo a mí me gusta mucho, porque Pablo ha sido acusado de chauvinista, ha sido acusado de misógino, ha sido acusado de ser antimatrimonio, ha sido acusado de ser antimujer, y ha sido acusado de machista, cosa que hace la gente que lee parcialmente o que, como es costumbre, leen frases desconectadas de su contexto sociocultural. Fíjense que en la construcción de este texto pone al varón y a la mujer en las mismas condiciones. Es decir, el varón y la mujer tienen los mismos derechos y los mismos deberes. De cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Los pone en una situación de igualdad, algo que no era muy común en el pensamiento antiguo. Ahora, es importante entender que la inmoralidad de la cual se refiere, como ya dijimos, se refiere a Corinto en particular. No es un versículo que pueda ser aplicado de manera universal, porque la inmoralidad no es una inmoralidad sexual, no es una práctica de todo el mundo, eso es una exageración. Hay mucha gente sexualmente inmoral, pero hay mucha gente que vive una sexualidad sana. Ahora, Corinto era una ciudad disoluta, una ciudad con muchísimos conflictos. Ahora, lo extraño de este versículo, que eso sí me hace ruido, es que Pablo cree o entiende que el matrimonio es una manera de combatir la inmoralidad sexual que había en Corinto. Ahora, no me gusta esta forma de fraseología de Pablo,
porque hace aparecer a los seres humanos como individuos patéticos, que no tienen ningún control sobre su sexualidad y que de alguna manera para mantener en control su sexualidad tienen que mantener una relación monógama con una persona y esa relación monógama aparentemente los va a mantener sexualmente equilibrados. Eso es falso. El matrimonio no impide que las personas puedan ser inmorales. La sexualidad no está vinculada con la moralidad per se. La sexualidad es una expresión normal del ser humano. Lo inmoral tiene que ver con las prácticas y tiene que ver con las actitudes. Hay muchos actos sexuales dentro del matrimonio que podrían ser calificados de inmorales. Ahora, dependiendo de quién sea la persona, cada vez que hay abuso sexual, eso es un acto de inmoralidad. Cada vez que obligas a una persona a tener relaciones sexuales contra su voluntad, eso es un acto inmoral. No es la sexualidad en sí misma un acto inmoral. Lo inmoral está vinculado con las intenciones, con el uso, con la forma y con los momentos y también con las lealtades. Si eres monógamo y estás casado, se supone que tienes que ser leal. Y si no hay lealtad, entonces entramos en un problema distinto. Ahora, versículo 3. Aquí Pablo se me cae. Y digo claramente se me cae, porque Pablo es ser humano. Algunas personas en su perspectiva literalista y en una visión tórrida de la Biblia, bibliolatría, creen que cada palabra de la Biblia está inspirada. Eso es falso. Yo no me canso de decir que es falso. Eso es de mentes infantiles, es de mentes fantasiosas, de mentes ignorantes. Dios no dictó la Biblia. Dios inspiró la mente de los escritores. Y los escritores no dejaron de ser seres humanos cuando escribieron. Es decir, cuando escriben a partir de sus propias problemáticas culturales, a partir de sus propias perspectivas culturales y a partir de sus propias trancas mentales. Porque si lo entiendes de otra manera, entonces caes en algo que a través de la historia del cristianismo ha provocado muchísimos problemas y sigue provocando problemas hoy día, que es la literalización de la escritura y el creer que cada palabra la dictó Dios. No es así. Hay algunos autores que en algunos casos expresan mejor una idea, otros se equivocan, otros quedan cortos en su planteamiento, otros derechamente plantean cosas que tienen que ser matizadas o criticadas, etc. Pero como tenemos bibliolatría, cuando la gente escucha la palabra criticar, dice, no, la Biblia no se la puede criticar. ¿Y por qué no? Si la Biblia es de factura humana, no es un libro entregado por los ángeles a los seres humanos. Es un libro creado por seres humanos donde Dios utiliza un elemento milagroso que no entendemos cómo funciona, que inspira la mente, pero el autor expresa en sus palabras. Y aquí Pablo utiliza una palabra que echa a perder o que complica muchísimo el matrimonio. El varón debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Hay muchos deberes conyugales, pero el contexto está hablando de la sexualidad. Entonces el gran problema de este texto es que en una buena comprensión del matrimonio convierta la sexualidad en un deber. Permítame, querido Pablo, refutarte y decir que si la sexualidad es un deber, entonces se convierte en algunos casos en una cosa pesada. Porque si la sexualidad no está vinculada con lo que es una forma de comunicación, que está vinculada con la sensualidad, que está vinculada con el placer, tal como está expresado en Cantar de los Cantares, entonces se malentiende. La sexualidad no puede ser un deber. Si se convierte en deber,
entonces muchas personas se sienten obligadas a tener relaciones sexuales cuando no están en condiciones de tenerla o cuando tienen compañeros o compañeras sexuales que son inútiles, que son personas que tienen muy poca inteligencia sexual. A partir de la década del 90 se habla de inteligencia sexual. Ahora, no le puedo pedir a Pablo que lo exprese de otra manera, porque Pablo no deja de ser hijo de su tiempo, con sus propios conflictos, con sus propios conceptos y con sus propias medianías propias de la época. Entender la sexualidad como un deber a través de la historia de la humanidad solo ha servido como abuso y exceso. Ha servido para que muchas mujeres, especialmente mujeres, sean abusadas y muchos hombres, especialmente varones, caigan en el exceso de pedir lo que no deberían pedir. Ahora, yo quiero creer que Pablo está utilizando la palabra deber porque no encuentra en griego una palabra mejor para expresar la idea de que en un matrimonio cada uno debe estar atento a las necesidades del otro. Eso es distinto. Es entender que la sexualidad, tal como lo viene planteando desde el versículo 2, no es una cosa de uno, como se entendió durante muchísimos siglos, creyendo que la sexualidad solamente era para el varón, sino que es una cosa de dos, tanto para varón como para mujer. Digamos que Pablo podría, si no hubiera usado esa palabrita deber, querer estar diciendo que cuando nos casamos tenemos el deber de pensar en las necesidades del otro. Eso es muy distinto a calificar la sexualidad per se como un deber. El versículo que sigue, que es el versículo 4, es otro versículo que echa por tierra el mito de que Pablo fuera un chauvinista, un misógino o un machista, porque pone a la mujer y al varón en las mismas condiciones. Fíjense lo que dice el versículo 4. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Hay un montón de gente ignorante que cita ese versículo, esa parte del versículo, pero no cita la siguiente parte, donde Pablo dice exactamente lo mismo al revés. Tampoco el varón tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Es decir, que cuando son matrimonio, renuncian a considerarse dueños de sí mismos y pasan a entrar en un vínculo donde se pertenecen uno al otro. Para la época que lo planteó Pablo, esto es un concepto revolucionario, porque para la época el único que era dueño era el varón, no la mujer. El único que disponía del cuerpo de la mujer era el varón, y la mujer no tenía derecho. En Grecia, las mujeres tenían derechos muy, muy limitados. No obstante, los varones no solamente tenían derechos sexuales, tenían derecho de vida y de muerte sobre las mujeres, pero nunca al revés. Por lo tanto, lo que hace Pablo en este texto y en el anterior es establecer un principio de paridad y equidad entre varón y la mujer. Es decir, pone a la mujer en las mismas condiciones que el varón. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Esta fraseología de Pablo me hace ruido, por lo que ya hemos dicho anteriormente. Pero introduce un concepto que es interesante, el concepto acuerdo. Algo que era inadmisible para el pensamiento griego, donde la mujer no tenía derecho a nada. Y aquí está hablando de acuerdo. Entre los griegos existían concubinas,
meretrices y esposas. En Grecia se consideraba lo más normal tener concubinas, es decir, amantes, tener meretrices, es decir, prostitutas, y además la esposa. Pero Pablo aquí está hablando de una relación monógama, varón y mujer, donde cada uno tiene que llegar a acuerdos, donde es necesario que el varón entienda que está en las mismas condiciones que la mujer. Ahora, lo de la intentación introduce otro sesgo. A mí me molesta esta fraseología de Pablo porque da la sensación de que los seres humanos son seres que no pueden dominar sus impulsos sexuales y que están bajo el dominio de Satanás. Ha habido mucha discusión sobre estos textos y no se ha introducido alguno de estos sesgos después en las múltiples revisiones y traducciones que han existido. Como no tenemos los originales que escribió Pablo, no sabemos. Pero es un concepto extraño, especialmente extraño al pensamiento hebreo. Y no olviden que Pablo está escribiendo en griego, pero desde una perspectiva hebrea. Versículo 6. Esto es interesante. Ahora bien, esto lo digo no como una concesión y no como una orden. Este es uno de los textos menos considerados de todo el capítulo, pero es la clave para entender todo el capítulo. Lo que está diciendo Pablo, de una manera muy honesta, es que no ha recibido ninguna revelación divina al respecto. No ha recibido ningún informe de Dios al respecto, ni algo por el estilo, que está diciendo que todo lo que está planteando es producto de su propio pensamiento y a modo de concesión. Esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque Pablo, que nunca fue soltero, es una idea medieval que no admite ningún tipo de fuerza, porque Pablo es imposible que hubiera sido soltero, porque era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín habían dos condiciones mínimas: mayor de 30 años y estar casado. ¿Por qué en cientos de años habrían hecho una excepción con Pablo? No tiene sentido. Lo más probable, y es lo que señalan algunos comentaristas, o es que Pablo era viudo, o que lo más probable es que fue abandonado cuando se convirtió al cristianismo, y es un tema muy privado del cual no habla. Ahora, él habla de concesión, es decir, esto es lo que yo les estoy planteando porque me parece lo más correcto, pero no hay ninguna orden de Dios respecto a lo que les estoy planteando. ¿Y qué dice en el versículo final de esta sección? En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don, este posee uno, aquel otro. Fueran como yo. ¿De qué está hablando? Es otra frase enigmática, debido al silencio sobre la vida de Pablo. ¿Era viudo? No, lo más probable es que no. ¿Era divorciado? Sí, lo más probable es que sí, que fue abandonado cuando se convirtió al cristianismo, que tiene que haber sido para la época un escándalo que un rabino se convirtiera en cristiano. ¿Soltero? No, porque él habla con autoridad de casado. Ahora, no podía ser soltero porque era rabino y los rabinos estaban obligados a casarse a partir de los 20 años. No hay evidencias de viudez porque no hay ninguna mención bíblica sobre viudez. Lo más probable, por lo tanto, por descarte, es que era divorciado, o lo más probable es que era abandonado. Y una vez que quedó en esa condición de abandono, eligió por la misión que él entendió que era la misión de su vida, eligió no volver a casarse. Y es un derecho de él, porque el matrimonio no es obligatorio, el matrimonio es opcional. Si alguien elige no estar casado, es su derecho, y si alguien elige casarse, también es su derecho. Nadie tiene derecho, valga la redundancia, a creer que todo el mundo debería estar casado, porque esa es una noción medieval.
La matrimonio es absolutamente opcional. Ahora, con esto terminamos esta sección. La próxima semana analizaremos otra sección de este mismo capítulo. Detengámonos un poco en la conclusión para decir algunas cosas respecto a esta sección. No le podemos pedir a Pablo que sea experto en sexualidad. Pablo no está hablando de sexualidad. Pablo está hablando de moralidad. ¿Y en qué contexto? En un contexto donde la sexualidad estaba totalmente distorsionada por efectos de la cultura griega, pero en particular por la subcultura que se vivía en la ciudad de Corinto, donde había un templo donde se adoraba a una diosa, la diosa de la fertilidad, donde se practicaba la prostitución religiosa, tanto de varones como de mujeres, y también prostitución homosexual, vinculada con una creencia en que la diosa de la fertilidad nos bendeciría en la medida en que tuviésemos relaciones con un sacerdote o sacerdotisa del templo de la diosa de la fertilidad. Concepto que hoy día nos parece depravado, pero que en ese momento era absolutamente normal en Corinto. De esa moralidad está hablando. No podemos extrapolar ese concepto a todas las relaciones y a todos los vínculos en todos los tiempos y en todas las épocas. Ahora, no hay ninguna parte del texto donde Pablo hable en contra de la sexualidad. No hay ninguna parte del texto donde hable en contra del matrimonio. Así que sugerir que este texto ha servido para sustentar la base para el celibato es falsa. El celibato es un invento que no se sustenta bíblicamente. Y creer que este texto nos sirve para sustentar una idea que creyeron los gnósticos de que no había que casarse también es falso. Pablo dice claramente, a modo de concesión, es decir, como idea personal particular mía, de nadie más. La sexualidad es un don de Dios. Hoy día sabemos de sexualidad muchísimo e infinitamente más de lo que sabía Pablo. Pero la sexología es una especialidad psicológica y médica que recién tiene 50 años. Y para los que saben algo de ciencia, sabrán que 50 años en ciencia es ayer. Es decir, que sabemos muy poco. Tenemos mucha información, pero hay muchas incógnitas y cosas que desconocemos. Por lo tanto, no podemos convertir este capítulo en un capítulo de sexología porque no lo es. De hecho, la Biblia no es un libro de sexología. Pero sí podemos entender que lo que está haciendo Pablo es comprender que hay ciertos principios que hay que guardar. Por ejemplo, la monogamia, la fidelidad y la importancia de entender que la sexualidad no es de uno, sino de dos, y que son dos personas que tienen que velar por las necesidades sexuales del otro. Eso en sí mismo es un pensamiento para la época revolucionario. Lamentablemente, la Edad Media, con todas sus sexopatías introducidas por algunas misticismos y filosofías que nada tienen que ver con la Biblia, introdujeron una cantidad enorme de ideas y pensamientos que lo único que hicieron fue traer desgracia, infelicidad a muchísima gente. Si algo tenemos que rescatar de esta sección es que lo que Pablo está haciendo es invitarnos a vivir la sexualidad dentro del matrimonio de la manera más saludable posible y de acuerdo a Pablo, y me parece que en ese sentido sí está en lo correcto, la manera saludable es entender que la sexualidad es un asunto de dos. Por eso que utiliza la palabra acuerdo. Es una relación de dos personas que viven su sexualidad en un contexto de acuerdo y en un contexto de entender que en la sexualidad es tan importante el varón como la mujer. La próxima semana
analizaremos un par de otros elementos más que han contribuido a toda esta especie de, en Chile diríamos cocho, es decir, un revoltijo de ideas que finalmente lo único que hacen es distorsionar lo que los autores bíblicos están intentando presentar. Con este pensamiento llegamos al final de la reflexión de hoy. Quiero invitarte a que si tienes preguntas, lo plantees en los comentarios. Si tienes alguna cosa que crees que me ha faltado, plantéalo en los comentarios. Si tienes alguna sugerencia de lectura, plantéalos en el comentario y lo iremos viendo en los próximos programas donde seguiremos analizando este mismo capítulo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.